estudiantes. Entonces, el día de hoy continuaremos analizando los temas que habíamos propuesto con anterioridad. Y antes de pasarnos al nuevo tema, yo les había enviado un deber a ustedes mediante el video que se le había explicado a la clase, en donde tenían que transformar las oraciones que les he propuesto a oraciones en tiempo pasado, es decir, utilizando el was y utilizando were. ¿Ya? Entonces, yo les he hecho la corrección de 3 oraciones porque no puedo hacer de todo por el tiempo, ¿sí? Entonces, en la primera oración teníamos he is a clever boy. Entonces, yo le he señalado en este caso is para que usted sepa dónde sustituir y qué cambiar a tiempo pasado. Es decir, que le quedará de la siguiente manera. He was a clever boy. He was a clever boy. Es decir, que estoy sustituyendo o cambiando o transformando esta oración que está en tiempo presente a una oración que está en tiempo pasado. El is por el was. He was a clever boy. ¿Alguien me ayuda con la traducción de la oración en presente y pasado? En la primera dice, he is a... más no sé, listen, creo que es un buen futbolista. Ya, he is a clever boy. ¿Alguien más, por favor, que quiera participar? No, no estamos aquí utilizando la estructura de futbolista. ¿Alguien más, jóvenes? No, voy. Pamela, David, Pedro, Javier. Sí, he is a clever boy. ¿En español? Ambos, Ambos primos son altos. No, esa oración es la primera que puse de ejemplo. Esta es otra. Es un chico inteligente, es un chico inteligente. Y él era un chico inteligente utilizando el was, ¿no es cierto? Él es en tiempo presente y tiempo pasado, él era, he was. Luego tenemos Marco is a good soccer player. Marco is a good soccer player. Marco estaba en la playa. Marco es un buen jugador. Correcto, Marco es un buen jugador de fútbol. Eso en el tiempo presente. Y en el tiempo pasado era Marco was a good soccer player. Marco was. Tomemos en cuenta, por favor, que el is se sustituye, se transforma o se cambia, en este caso, a was. Y en el último ejemplo le he colocado una oración en plural, you are all friends, que se traduce como well. ¿Cómo se traduce la oración? Igual. La última. You are all friends. Ustedes son viejos amigos. Un buen amigo. Se transforma en pasado, you were all friends. Ustedes fueron buenos amigos, no viejo. El día de hoy nosotros vamos a empezar a analizar un nuevo tema. Eso era en cuanto al deber. Y el día de hoy vamos a analizar el presente simple, cuál es la estructura y cuáles son las reglas para la tercera persona. Les pido que presten atención porque el día de hoy vamos a trabajar en línea. Yo les voy a pasar un link y ustedes van a hacer un ejercicio utilizando la estructura y las reglas de la tercera persona, ¿sí? Y esa va a ser el deber y la tarea de hoy. Así es que, por favor, si es que en algo no me entienden, detenemos y les ayudo con las interrogantes. El día de hoy, como les acabo de mencionar, analizaremos la estructura y la definición del presente simple, cuándo se lo usa y cuáles son estas estructuras, tanto afirmativas, negativas, como interrogativas. ¿Ya? Acá ustedes pueden observar un concepto, una definición del presente simple y se va a entender como tal que se lo utiliza para definir acciones, rutinas, hábitos que se los realizan de manera cotidiana, ¿ya? Dice que se usa para hablar de situaciones habituales, generalidades, eventos programados y para dar indicaciones. Y para esto justamente nosotros vamos a utilizar una estructura afirmativa, negativa e interrogativa, ¿ok? Bien, entonces vamos a analizar la siguiente diapositiva. Al nosotros hablar del presente simple, señores estudiantes, vamos necesariamente a tener que trabajar como en todas las estructuras con los verbos regulares y con los verbos irregulares. Pero, ¿qué son los verbos irregulares y qué son los verbos regulares? En cuanto a los verbos regulares, hablamos de una estructura y de una forma. Pero en cuanto a los verbos irregulares, decimos que estos no tienen una forma especial como en los verbos regulares, ¿ya?
Yo voy a dar lectura a los verbos irregulares y luego los regulares y luego ustedes me ayudan con la lectura, ¿sí? Irregular verbs. Irregular verbs have special past tense forms. They do not end in D or ED. You will need to memorize these special forms. Ahora les hago la traducción. Nos dice que los verbos irregulares tienen un pasado especial, una forma del pasado especial. Nos dicen que ellos no terminan en D o ED. Necesariamente usted tendrá que memorizar estas formas. Un ejemplo de ellos, como bien puede observar en la pantalla, tenemos drive y tenemos drove. Drive que está en presente y drove que está en pasado. Drive que significa conducir o manejar y por ende drove significará en tiempo pasado condució. ¿Cierto? Entonces, ahora, alguien que me ayude con la lectura de irregular verbs. De. Okay. No. El tiempo, jóvenes. Tome en cuenta el tiempo, por favor, que tenemos bastante límite con el tiempo. Guadalupe, ¿me ayuda con la lectura, por favor? Después de mí. ¿Okay? Después de mí. Irregular verbs. Irregular verbs Have a special past. had special past Tense forms. tense forms. They do not They do not end end in D or ED. in D or ED. Correcto. You will need to memorize these special forms. These special forms. Muchas gracias. ¿Alguien más que me ayude con la lectura, por favor? Irregular verbs. William Fajardo. Sí, Lisa. Ok. Te escucho, por favor. Irregular verbs have a special past tense form. They do not end in the or and you will need to memorize this special form. Muchas gracias. Ya, entonces, ahora bien, yo les hice la traducción de esto, ¿no es cierto? De irregular verbs. Voy a preguntar a... Damián Gutama. Damián, ¿me ayuda recordando qué es lo que significaba irregular verbs en español? Verbos irregulares. Ya, ¿y cuál era la definición? No necesariamente tiene que repetir lo que yo dije, simplemente lo que usted recuerda. Se utiliza para hablar de situaciones. Ya, todos los verbos se lo utilizan para hablar de situaciones en específico, ¿no es cierto? Lo que yo les había comentado era que los verbos irregulares tienen una forma de un pasado, ¿cierto? Es decir, que estos verbos no van a terminar en D o en ED, tales como terminan los verbos regulares. En el caso de los verbos irregulares, como les acabo de mencionar, tienen una forma especial, ¿ya? Y necesariamente tendremos que memorizarlos, que es al contrario de los verbos regulares. Los verbos nos habíamos quedado en esta parte entonces, analizando los verbos regulares y los verbos irregulares y los regulares. Bien, acá yo les he colocado una estructura en la forma del presente, en la forma afirmativa, ¿ya? Primero que nada, para formar estas oraciones, nosotros vamos a empezar a trabajar con los sujetos. Usted conoce cuáles son los sujetos ya. Los pronombres personales que están en singular y que están en plural. Les vuelvo a recordar que ahí tenemos I, he, she, it, we, you y they. ¿Ya? Esos son los sujetos o pronombres personales. Luego de eso vamos a trabajar con un verbo, ya sea regular o ya sea irregular. Y finalmente le damos sentido a la oración utilizando un complemento. ¿Ya? En el ejemplo usted puede ver I see movie
Y en la otra, he works as a teacher. I see a movie, basándose en la fotografía que tiene ahí. I see a movie. ¿Qué quiere decir eso en español? I see a movie. ¿Qué entienden ustedes mediante la fotografía que ustedes pueden observar ahí? I see a movie. Está mirando una película a través de una computadora. Ya, bueno, se traduce como tal. Solo la oración es, yo veo una película. Yo veo una película. La siguiente nos dice, he works as a teacher. Viendo la imagen, ¿qué entiende usted? ¿Cómo se traduce? Palabras palabras. Él es un profesor. Él trabaja como un profesor. He works as a teacher. Él trabaja como un profesor. Ahora bien, si usted se puede dar cuenta en este caso, en la segunda oración está agregada una S. Y ustedes me dirán, pero ¿por qué agregó una S si eso no tiene nada que ver de pronto con los verbos regulares o con los verbos irregulares? Y ahora les voy a explicar por qué estoy utilizando una S en el caso de esta oración. Primero que nada, al hablar yo de una tercera persona, por favor, óigase bien y entiéndase bien que hablo de 3 pronombres en específico. Estos 3 pronombres no van a cambiar, no van a variar bajo ningún concepto, bajo ninguna circunstancia. Para yo utilizar estas reglas que usted puede observar acá, necesariamente tengo que conocer que siempre voy a trabajar con estos 3 pronombres personales. En el caso de he, de she y de it. Estos 3 pronombres personales, vuelvo a repetir, están escritos en tercera persona. He, she, it. Y estos 3 pronombres personales van a utilizar una regla, una estructura, ya en cuanto a los verbos. Aquí tenemos una definición. Cuando hablamos en presente, solo en el presente, escúchese bien por favor, cuando hablamos en presente simple y oraciones afirmativas, vamos a utilizar estos 3 pronombres personales. He, she, it. Y nosotros debemos agregar una S o una ES, pero ¿cuándo se lo va a agregar? Ok. ¿Cuándo vamos a agregar S y cuándo vamos a agregar ES? Para ello nosotros vamos a tener 4 reglas fundamentales dentro de la tercera persona. ¿Ya? Y a continuación les presento la primera regla. La regla número 1. Nos dice que cuando nosotros encontremos verbos que terminen con S o con X, nosotros vamos a agregar ES. Esto solo en el caso de las terceras personas. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Por ejemplo, aquí les voy a colocar yo un ejemplo. Y yo les pido a ustedes que traduzcan la siguiente oración y les digo, él besa a su novia. ¿Cómo traduzco yo esta oración? ¿Cómo hago la traducción? Entonces, primero que nada, voy a analizar. Él, traducido al español, he, ¿no es cierto? Y recuerde que he está considerado como tercera persona según lo que conocemos, ¿cierto? Ahora bien, ya tengo la traducción aquí del sujeto o del pronombre personal en este caso. Ahora me voy a pasar al verbo, pero recuerde bien que el verbo acá va a utilizarse como tercera persona. Entonces, me doy cuenta que en este caso, besa se traduce como kiss, y es un verbo que está terminado en S. Y según la primera regla me dice, para aquellos verbos que terminen con S, voy a agregar ES. Ya, él besa a su novia. He kisses his girlfriend. Él besa a su novia. ¿Ok? Entonces, acá, volviendo a la regla número 1, para los verbos que terminen en S y que terminen en X, recuerde que va a agregar ES. ¿Ya? Kiss, que hace referencia a besar. Miss, que hace referencia a extrañar. Fix, que hace referencia a arreglar o reparar. Mix, que hace referencia a mezclar o combinar. Ya, así se traducen estos verbos. Y obviamente cuando nos encontremos con estos verbos vamos a agregar ES. ¿Está claro hasta acá? ¿Tienen alguna duda? Está claro, dicen. Ok. Entiendo que el resto no habla, debe estar claro.
Bien, vamos. Esto de que ustedes están viendo ahora, cuando los verbos terminan en la siguiente letra, están dentro de la regla número 1. ¿Sí? No es que esta ya sea la regla número 2. Todos estos estamos analizando en la regla número 1. Dentro de la regla número 1 nos dice también que cuando encontremos verbos que terminen con CH o SH, vamos a agregar también ES. Recordemos entonces, para los verbos que terminan en CH o SH, vamos a agregar ES. ¿Ya? Ese es en el caso específico. Nos damos cuenta que en todos estos verbos las terminaciones siempre van a ser ES. Y para las terceras personas, ¿ya? Y dentro de la regla número 1, asimismo, para aquellos verbos que terminen con la O, vamos a agregar ES. Una vez más, para aquellos verbos que terminen con la O, agregamos ES. Recordarles, estudiantes, que los verbos es aquella acción que nosotros podemos realizar. ¿Ya? En ellos podemos decir, en el español podemos mencionar cantar, bailar, dormir, caminar, etcétera, etcétera. Son todas aquellas acciones que nosotros podemos realizar, ¿ya? Y dentro de la última regla, para aquellos verbos que terminan en O, simplemente le agregamos o añadimos ES. En la regla número 2, esta es bastante sencilla, bastante simple, porque nos habla del verbo have, que traducido al español se traduce como has. ¿Ya? Y esta nos dice propiamente que los pronombres personales he, el pronombre personal she e it van a trabajar siempre con este verbo, has, El resto de pronombres personales que tenemos, I, trabajará con have, I have, you have, we have, y they have. ¿Ya? Entonces nos damos cuenta que estos 3 pronombres personales que usted está viendo acá, que están haciéndose grandes, ¿ya? Esos 3 pronombres personales van a trabajar con has. Y en español va a significar él tiene, ella tiene, esto tiene. Asimismo, estos de acá van a tener el mismo significado. Yo tengo, ustedes o tú tienes, nosotros tenemos y ellos tienen. Eso es dentro de la regla número 2, que nos habla del verbo have. ¿Ok? Si no hay ninguna pregunta, continúo. ¿Ya? Vamos a la regla número 3. En la regla número 3 vamos a dividir a los verbos en 2 grupos. ¿Ya? Esto se va a dividir, como les digo, en la regla número 3 se va a dividir a estos verbos en 2 grupos. Y vamos a entender que para los verbos que terminan en Y, se lo va a dividir una vez más en un grupo 1 y un grupo número 2. Ya, cuando usted encuentre una consonante antes de la Y, en este caso, dése cuenta que la consonante es ¿qué? ¿Cuál es la consonante en estos verbos que están encerrados en el paréntesis? Ayer. No, lo que yo les pregunto, ¿cuál es la consonante que está en estos verbos de aquí? Estos de aquí. Observe por favor esos verbos que seleccioné. ¿Cuál es la consonante ahí? La R, dicen. Correcto, la R, y en este caso de copy será la P. Entonces, esas de ahí van a ser las consonantes y usted, cuando se encuentre estas consonantes, le va a cambiar, es decir, va a borrar la Y va a sustituir por I-E-S, tal cual lo muestro en el ejemplo. Por ejemplo, tengo de cry, que significa llorar. Cuando me encuentre, por ejemplo, yo no puedo colocar de esta manera. Perdón. Por ejemplo, si es que yo les digo, a ver, ¿estará bien esta oración? No, dicen. ¿Por qué no está bien? Porque la segunda palabra no va a coincidir con la primera. Ya, recuerden que la primera, a lo que dice la compañera, es una tercera persona. Y cuando yo hablo de una tercera persona, y cuando me encuentre con estos casos, que una consonante esté antes de la Y, voy a cambiar esta Y por la vocal I-E-S. She cries in the hospital. Ella llora en el hospital, indicando que I-E-S está haciendo caso o obediencia a la estructura de la tercera persona. ¿Sí? A eso hace referencia esta regla número 3 dentro del grupo número 1. ¿Ya? Y dentro del grupo número 2
Cuando usted encuentre una vocal antes de la Y, simplemente usted va a agregar la S. Ustedes conocen cuál es la vocal, ¿no es cierto? La A, E, I, O, U. En este caso yo le he colocado play y le he colocado pray. Play, que significa tocar o jugar también, y pray, que significa rezar. Ya, entonces nos damos cuenta que en este caso, mire, aquí tengo una vocal antes de la consonante, simplemente le agrego la S. He works, no, este de aquí no es, este de aquí es. Tengo una vocal antes de la y estoy agregando una S. Tengo aquí una vocal antes de la y agrego simplemente una S. ¿Ya? Eso es en el grupo número 2. Y en la regla número 4, que esta es la regla final, dice todos aquellos verbos que no apliquen para la regla número 1, usted simplemente le va a agregar la S. Aquí, por ejemplo, tengo clean, tengo work, eso les indicaba en el primer ejemplo. Aquí, ¿sí ven? He works as a teacher. Acá, como no sigue ninguna regla en la segunda oración, simplemente le agregué la S, porque no aplica la regla 1, no aplica la regla 2 y no aplica la regla número 3. ¿Sí? Eso es en cuanto a las reglas. Acá yo les he colocado también ejemplos para que ustedes puedan orientarse, para que puedan ver. My father drives a car. My father drives a car. ¿Sí? Entonces, mire, nos damos cuenta que aquí en este caso, drive, en este caso, la oración drive, que no aplica para ninguna de las reglas 1, 2 o 3, simplemente le agregué la S, ¿no es cierto? My father drives a car, y según la imagen que usted puede observar ahí, dice, mi papá maneja o conduce un carro. ¿Ya? En la segunda oración, we buy a new house. ¿Alguien me ayuda con la traducción? We buy a new house. ¿Llaves de una casa? Ya, más o menos tiene que ver con eso. Pero está en plural, dice, nosotros, en este caso, analicemos la oración. Primero que nada, es el sujeto, ¿no es cierto? Lo que estoy señalando ahí. Ya. Tenemos el pronombre, en este caso, o sujeto, we, nosotros. En este caso, el verbo buy, que significa comprar, a new house, que significa, que es el complemento, una nueva casa. Nosotros compramos una nueva casa. ¿Ya? Ya. Así se traduce. Y la última, nos damos cuenta que tampoco aplica ninguna de las reglas, ni la regla 1, ni la regla 2, ni la regla 3, simplemente le agrego la S. He sings a song. Él canta una canción. ¿Ya? Y ahora, por favor, como les había, en estos 10 últimos minutos que nos quedan, vamos a trabajar nosotros con esta actividad. ¿Ya? Les explico, por favor, qué es lo que van a realizar. Ustedes van a copiar este link de acá. Yo les voy a enviar ahora mismo por mensaje mediante Zoom. Y ustedes van a entrar. Permítanme un momento, ya les envío. Ya, les acabo de enviar este link, por favor, y este link les enviará directamente a una página. Ingresemos, por favor, a esa página, ¿sí? Ya, todos debieron haber ingresado ya a la página. Manda de nuevo, listen, ya se perdió. Ok, ya les envío de nuevo. Ya. Gracias. Yo. Ya estamos todos en esa página, ¿no es cierto? Y ahí le sale como título, le dice ejercicio 3, serie D, ¿no es cierto? Esto les debió haber salido a ustedes, jóvenes, ¿no es cierto? Write the third person singular of the Licenciado, ¿puede enviar de nuevo? No me sale nada a mí. Ya, en todo caso, para los que, a ver, permítame un momento y el envío. Ejercicios de inglés online, dice. ¿Perdón? Dicen, yo no puedo ingresar porque estoy con el internet fatal, se me apaga cada rato, se prende. Disculpe. Les vuelvo a enviar, por favor, el link. Tienen que ingresar, por favor, ahí, y ahí usted va a tener,
15 ejercicios, por favor. De esos 15 ejercicios, aplique para cada uno de ellos. Sí, yo les voy a ayudar. En el primer caso, por ejemplo, tengo pray, y recuerdo la regla, por ejemplo, me decía, y escribo praise, nada más. Ya, el resto, por favor, continúan ustedes. Aquí, bueno, les ayudo a la número 2. Tengo try. En este caso, no me doy cuenta que tengo una consonante antes de la y la regla me decía que cuando tengo una consonante antes de la borraba la y agregaba la IST, ¿no es cierto? Ya. Ya, entonces esa es la actividad, por favor. Esa es la actividad. Por favor, continúen haciendo. Y cuando hayan terminado, los estudiantes que están terminando, por favor, ponen comprobar y me dan el resultado para yo anotarles ahora, ¿sí? Oh. Todavía nos falta 5 minutos para terminar la clase. Licenciado, recién entré no, ¿me puede explicar cómo hay que hacer? Ya, Pedro, ¿correcto? Sí, recién entré a la página, no. Ya, Pedro, tenemos que nosotros, tiene que ubicarse, como estoy mostrando en la pantalla, a estos ejercicios, donde dice write the third person, escriba la tercera persona del singular de los siguientes verbos. Yo les he puesto como ejemplo 2 acá. Por ejemplo, aquí tiene pray. Agregando la tercera persona, le agrego simplemente la S, según la regla que hemos aprendido el día de hoy. Tengo try. En este caso, nos damos cuenta de que la Y está antes de una vocal, de una consonante, perdón. Entonces, obedeciendo a la regla, quito la Y coloco la vocal, tries. Ya estoy aplicando las reglas de la tercera persona. Jóvenes, tenemos 4 minutos para terminar la actividad. ¿Cómo vamos? Hablen, por favor. No quiero que se queden callados. De pronto necesitan ayuda, que les recuerde algo. Sí, es que yo no me acuerdo muy bien lo que quiere agregando. Ya, en este caso, por ejemplo... Licenciado, yo no puedo entrar. Oh my God, ¿y ahora qué hacemos? A ver, déjenme ver si puedo copiar esto de acá. Solo tengo esa. No pude entrar, licenciado. Estoy con el internet pésimo, pésimo, ¿no? Bueno, ya no tenemos mucho tiempo. Chicos, tenemos 3 minutos. Luego le ayudo Lady Lucy. Cuando termine la clase se pone en contacto Dicen conmigo. yo tampoco puedo. Damián, tampoco. ¿No puede ingresar a la página o no se puede realizar el ejercicio? ¿Quién puso aquí? No quiere entrar. Dicen, a mí tampoco se me abre, me sale... Intento entrar, pero sale solo una página en blanco y no sale nada en absoluto. Pero está justo en la parte última, en la parte de abajo. ¿Alguien más tiene problema? ¿Alguien pudo ingresar? Que sí ha podido ingresar, pero que no. ¿Alguien pudo ingresar, por favor? ¿Me confirman? Sí, yo ya ingresé, pero los ejercicios todavía no lo comprendo bien. Yo también ya ingresé, Lisa. Ya.
Bueno, quiero que me pongan atención. Sí, si es que ustedes fallaron en algo o de pronto no pudieron ingresar, la actividad consistía en lo siguiente, ¿no es cierto? Utilizar las reglas que nosotros hemos aprendido y aplicamos ahora justo estos verbos que estamos haciendo ahora. Por ejemplo, de pray, que termine en Y y está, antes de la Y está una vocal, simplemente le agrego la S, ¿no es cierto? En el caso de try, que antes de la Y está una consonante, en este caso la regla... Yo ya terminé, me salió 73%. ¿Cuáles son los verbos que ha fallado David? Ya, verá, yo he fallado en... Consonante antes una vocal. El primero le puse mal, o sea, el primero de ley está mal porque pensé que era place y total ha sido praise. Ya. Ese fallé, solo porque está mal puesto. Rápidamente antes de que se me termine el tiempo, jóvenes, ¿sí? Ya. Por favor, me copia estos verbos que son verbos que vamos a utilizar en las siguientes estructuras. Espero que el tiempo me permita. Surf. En surf también. En surf también he fallado. Vaya poniendo para luego darnos cuenta. Vamos a ver si fallo yo también, jóvenes. ¿Dos? ¿Está bien, dos? Ahí solo es ese, ¿no es cierto? Una pregunta. Yo también Yo ya acabé. ingresé atrasada y no sé si ya tomó la lista. Ya, simplemente déjame con... Ya. Entonces, estos son los resultados, ¿no? Bueno, por ahora sí he hecho bien. Ya. Aquí están los resultados. Por favor, les pido que copien estos verbos de acá. Los verbos que están de ejercicios y los verbos que acabo de hacer la corrección, ¿sí?